Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Baktas fue visto temblando durante la boda de Yağmur Yüksel. Algo terminó, pero no dentro de mí. Una frase que dejó a todos sin palabras y encendió las redes sociales en cuestión de minutos. ¿Qué ocurrió realmente en esa ceremonia que parecía perfecta? El día de la boda de Yağmur Yüksel, celebrado en un ambiente lleno de flores y luces, parecía ser un cuento de hadas. La actriz lucía radiante con un vestido blanco que todos describieron como mágico. Sin embargo, entre los invitados había una mirada que no podía esconder la tormenta interior, la de Bar Baktas. Testigos cercanos aseguran que sus manos temblaban y que en varios momentos de la ceremonia respiraba profundamente, como intentando controlar una avalancha de emociones. Según algunos asistentes, en el instante en que Yağmur dijo el ansiado sí, acepto, Bar murmuró casi para sí mismo, algo terminó, pero no dentro de mí. Una amiga que estaba sentada a su lado comentó después, se le notaba en los ojos, estaba luchando contra lágrimas que no quería mostrar. Fue un momento desgarrador. Lo que más impactó fue que, al salir del salón, un periodista le preguntó directamente sobre su reacción, y Bar respondió con voz temblorosa, estoy feliz por ella, de verdad. Pero cuando uno guarda sentimientos en silencio, llega un día en que el corazón tiembla más que las manos. Estas palabras hicieron que los rumores de un romance oculto o de un amor imposible se multiplicaran. Yağmur, por su parte, al ser consultada más tarde sobre la actitud de Bar, fue breve y clara, le tengo mucho cariño, pero mi vida ahora está en un camino distinto. A veces el amor duele, pero uno debe seguir adelante. Su serenidad contrastaba con la vulnerabilidad mostrada por él, lo que generó aún más interés en los seguidores de ambos. Las redes sociales explotaron con miles de comentarios. Unos apoyaban a Bar diciendo, que valiente por mostrar sus emociones en público, mientras otros criticaban, ese no era ni el lugar ni el momento. Lo cierto es que la boda, que debía ser un evento íntimo y romántico, se transformó en el centro de un debate mediático. Una persona cercana al círculo de los novios reveló, todos sabíamos que Bar y Yağmur compartían una conexión muy fuerte en el pasado. Aunque nunca confirmaron nada, había rumores de largas conversaciones y confidencias. Quizás él nunca cerró esa etapa, y verla casarse con otro fue demasiado duro. Durante la fiesta posterior, las cámaras captaron a Bar apartándose del grupo y mirando hacia el jardín, con un vaso en la mano y la mirada perdida. Un invitado se acercó y le preguntó si estaba bien, a lo que respondió, estoy bien. Solo que algunas despedidas no necesitan palabras, se sienten en el alma. Lo que pocos imaginaron fue que aquella noche no terminaría con la simple despedida de los invitados. Afuera del salón, mientras los recién casados se dirigían a un automóvil decorado con flores blancas, Bar permanecía a un costado, en silencio. Su figura recortada por la luz de los faroles parecía un cuadro de melancolía. Un fotógrafo captó ese instante y, en cuestión de minutos, la imagen comenzó a circular por todas las plataformas sociales acompañada de titulares sensacionalistas. Los comentarios se dividieron en dos bandos, quienes lo consideraban un símbolo de amor genuino y quienes lo acusaban de robar protagonismo en un día que no le correspondía. Sin embargo, nadie pudo negar la intensidad emocional que transmitía la escena. Algunos incluso aseguraron que esa sola fotografía contaba una historia más fuerte que cualquier palabra. En los días posteriores, programas de televisión, podcast y revistas de espectáculos analizaron el episodio con lupa. Se especuló sobre encuentros secretos, mensajes nunca respondidos y cartas no enviadas. Una fuente anónima declaró haber visto a Bar y Yağmur en un café meses antes, riendo con complicidad. Nadie pudo confirmar aquella versión, pero bastó para alimentar la imaginación colectiva. Mientras tanto, Bar decidió alejarse del foco mediático. Canceló algunas entrevistas y rechazó invitaciones a eventos. En un comunicado breve, publicado en sus redes, escribió, no todos los silencios significan ausencia. A veces callar es la única manera de proteger lo que se siente.
Esa frase, enigmática y poética, fue compartida millones de veces y abrió un debate sobre el derecho a sentir en privado en medio de la era digital. Por otro lado, Yamur y su esposo continuaron con su luna de miel, aparentemente indiferentes a la tormenta mediática. Publicaban fotografías en playas exóticas, cenas románticas y paseos al atardecer. Cada publicación era interpretada por algunos como una respuesta indirecta a la narrativa que giraba en torno a Bar. Ella quiere demostrar que es feliz, decían unos. Es solo su vida normal, respondían otros. En este contexto, surgió una tercera voz, la de los seguidores más cercanos de ambos artistas. Fanáticos que habían seguido su carrera desde los inicios comenzaron a rescatar entrevistas antiguas, escenas de series donde actuaron juntos y frases que, con el tiempo, parecían adquirir un nuevo significado. Videos editados con música melancólica inundaron plataformas como TikTok e Instagram, convirtiéndose en tendencia. Lo sorprendente fue que incluso colegas de la industria empezaron a opinar. Una actriz reconocida comentó en una entrevista, a veces el público se olvida de que somos humanos. Bar tiene derecho a sentir dolor y Yamur a elegir su camino. La verdadera falta de respeto es no permitirles vivirlo en paz. Sus palabras calmaron a algunos, pero otros insistían en teorías de triángulos amorosos y traiciones. Las semanas pasaron y la intensidad mediática comenzó a diluirse. Sin embargo, la huella emocional permaneció. Bar fue visto en una obra de teatro independiente, sentado en primera fila, aplaudiendo con entusiasmo. Cuando un periodista le preguntó si planeaba hablar del episodio nuevamente, respondió con una sonrisa serena, el arte es mi manera de sanar. No necesito más titulares. Esa frase fue celebrada por sus seguidores como un renacer. Yamur, al regresar de su viaje, retomó sus proyectos profesionales con determinación. En una conferencia de prensa, al ser consultada sobre Bar, simplemente contestó, le deseo lo mejor. Todos merecemos encontrar nuestro lugar. Su tono firme y conciliador cerró, al menos públicamente, el capítulo que tantos habían convertido en novela. Y así, la historia que empezó con un temblor en una boda terminó transformándose en una reflexión colectiva sobre el amor, la pérdida y el escrutinio social. Porque, al final, más allá de los titulares y las especulaciones, lo que quedó fue la certeza de que algunos sentimientos nunca desaparecen, solo aprenden a vivir en silencio. Así termina esta historia que mezcla amor, despedida y emociones a flor de piel. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario con su opinión sobre lo sucedido y compartir este contenido con sus amigas. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de los famosos.